Lo que vamos a hacer hoy es retomar el ejercicio este de los medicamentos, ¿sí? Que estuvimos trabajando la explicación pasada. Básicamente vamos a arrancar con el programa principal, ¿sí? En el que, sí, bueno, yo les copié acá arriba el enunciado que teníamos, ¿sí? Que era acerca de una farmacia que quiere tener un catálogo de productos, ¿sí? Sabe que se tienen a lo sumo 10.000 productos y para cada uno de ellos se conocen ciertos datos, todos estos que vemos acá, ¿sí? Y nos pedía crear la clase medicamento que represente esos medicamentos, esos productos, y un programa con un menú de opciones que lo permite permita, perdón, ingresar esos productos o esos medicamentos al catálogo y mostrarlos, ¿sí? Era muy básico el programa. Lo que habíamos hecho era un método main, ¿sí? Donde teníamos un vector de medicamentos con una dimensión lógica asociada, porque eran a lo sumo 10.000, como dice la dimensión física por acá arriba, la constante que definimos, pero podía ir llenándose hasta una cierta capacidad. No, puede que no esté todo el vector completo, ¿sí? Durante el programa. Después lo que teníamos era justamente el menú de opciones, que lo hacíamos imprimir mediante este método, ¿sí? Y seleccionábamos una opción, y allí lo que hacíamos es, bueno, o bien ingresar o cargar un medicamento, o bien listar el catálogo, que eran las dos operaciones que nos pedía el programa, ¿sí? Ahora, cuando hacíamos la creación del medicamento, o el ingreso de un medicamento en el catálogo, lo que hacíamos era llamar a este método crear medicamento, en el que leíamos los datos y creábamos, ¿sí? El medicamento en cuestión. Estaba por acá abajo, es este método, ¿sí? Método crear medicamento que leía todos los datos, ¿sí? Y en un paso posterior hacía la creación del objeto, ¿sí? ¿Qué podemos cambiar de acá? Porque esto es lo que habíamos visto hasta la explicación pasada, cómo hacer la creación de un objeto mediante el llamado al método new y su constructor nulo, ¿sí? O constructor sin parámetros, y después, bueno, irle seteando a través de los métodos setters, como se le suele decir, las diferentes propiedades o atributos del objeto, ¿sí? En el caso del código, el nombre, la presentación, perdón, la marca y el precio, ¿sí? Después devolvíamos el objeto. Ahora bien, si ustedes recuerdan, en la clase siguiente a la explicación lo que estuvieron viendo fueron los constructores de Java, ¿sí? O cómo definir constructores en Java, ¿sí? Como estábamos diciendo recién, en este caso el que estamos utilizando es el constructor, vamos a aclararlo acá al costadito, el constructor nulo, ¿sí? O sin parámetros, que es lo mismo. Parámetros, ahí lo escribí mal. Parámetros, ahí va. Entonces, al usar este constructor, lo que nos va a suceder es que si vamos a la clase medicamento, que la tengo abierta por acá, si se fijan, dentro de la declaración de nuestra clase, no habíamos definido ningún constructor. Fíjense que tenemos todos los métodos, o sea, set, y get, y el toString, pero no tenemos ningún método definido. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso lo que sucede es que Java nos pone por defecto e implícitamente, o sea, no lo vamos a ver escrito, ¿sí? Dentro de la clase, el método, perdón, el método no, el constructor nulo, ¿sí? Este constructor nulo, ¿qué va a hacer? Tomar todos los atributos que tenemos acá en nuestra clase y para el objeto que estamos creando, darles el valor inicial o por defecto, ¿sí? Que pueda tener ese atributo. En el caso de los enteros y los double, le va a poner 0. En el caso de los strings, los va a dejar vacíos, ¿sí? Eso es lo que va a suceder con el constructor nulo, ¿sí? Si tuviéramos otras referencias y demás, estarían también nulas porque es la inicialización por defecto, ¿sí? Si tuviéramos objetos relacionados desde el medicamento, por ejemplo. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros es mejorar esta implementación que estuvimos haciendo y podemos decir, bueno, me interesaría tener un constructor con parámetros para mandarle todos estos parámetros y no tener que hacer set por cada uno de ellos y que quede más ordenada la creación del objeto. Entonces, tendríamos una cosa del estilo, lo vamos a escribir por acá abajo, ¿sí? Una cosa del estilo de decir que vamos a tener medicamento M, ¿sí? Igual a new, medicamento, medicamento, dale que va, medicamento, ahí va, medicamento, con el código, ¿sí? El nombre, la presentación, en este caso, marca y precio,
¿sí? Con todos esos parámetros. Acá, esta sería la mejora o la alternativa que sería un poco más legible, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, en vez de hacer la creación vacía y después setear todo, bueno, directamente creo el objeto de esta forma, ¿sí? Con lo cual esto sería como una opción que ya no vamos a utilizar, ¿sí? Es mejor utilizar la opción que tenemos acá debajo, uy, perdón, la opción que tenemos acá debajo, pero que vamos a necesitar ahora, definir este constructor, ¿sí? Vamos a necesitar el constructor con parámetros. Me voy a copiar la lista de parámetros para no olvidarme el orden y me lo voy a llevar para acá, para la clase medicamento. ¿Cómo se define el constructor? Se define como public, ¿sí? Y lo que se utiliza como nombre del método, en realidad del método de construcción, es el nombre de la clase, ¿sí? Medicamento. Y ahí vamos a poner la lista de parámetros. Me traje que me había copiado para no olvidármela, ¿sí? Public medicamento, donde el código va a ser un entero, ¿sí? Código, podemos poner, donde el nombre va a ser una string nombre, ¿sí? Donde la presentación también va a ser un string, vamos a ponerle presentación, ¿sí? Donde marca también va a ser un string, y donde el precio va a ser un tab, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un nuevo constructor, un nuevo método de construcción del objeto para que directamente no tengamos que hacer la creación con el constructor nulo y todo el set después, ¿sí? Con esto no nos vamos a olvidar de ningún tanto. Entonces, lo que va a hacer esto es asignar a los atributos los valores de los parámetros, ¿sí? Vamos a inicializar el objeto, en pocas palabras. Entonces, vamos a hacer código, va a ser igual al que recibimos por parámetro, ¿sí? Nombre va a ser igual al nombre que recibimos por parámetro. Presentación, opa, acá le mandé un acento que no va, perdón. Presentación es igual a presentación que viene por parámetro, ¿sí? Marca, lo mismo, la marca que viene por parámetro. Y el precio, que es lo último que nos queda, el precio que viene por parámetro, ¿sí? Y acá borré la llave. Bien, ahí ponemos la llavecita. Ahí va. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar el constructor del medicamento con código, nombre, presentación, marca y precio. ¿Sí? Ahora bien, si se fijan, nos va a quedar dentro del constructor tanto el nombre del atributo como el nombre del parámetro con el mismo nombre, ¿sí? Para valga la redundancia. Entonces, acá es donde aparecía uno de los usos de otro de los temas que estuvieron viendo con Alejandro, que es el uso de this, ¿sí? Entonces, ¿qué podíamos hacer con el this? Decir a qué atributo o a qué objeto, ¿sí? En este caso es un objeto, nos estamos refiriendo, ¿sí? Si queremos decir que el objeto que está ejecutando el constructor, ¿sí? O que se está inicializando dentro del constructor, en su atributo código ponga el valor del parámetro, vamos a decir esto. This.código, o sea, el código que tiene el objeto que está haciendo la construcción, le vamos a dar el código que está por parámetro. Este código no tiene ningún dis, entonces es este parámetro, ¿sí? Lo mismo para el nombre, lo mismo para la presentación, ¿sí? Lo mismo para la marca, lo mismo para el precio. ¿Se entiende este uso del dis? La idea es hacer referencia al objeto que está ejecutando el constructor en este caso, ¿sí? Lo mismo nos podría pasar con cualquier método. Supongamos que acá no sucede porque justamente como estábamos trabajando con todos los métodos setters y getters dentro del no uso de this, porque todavía no lo habíamos aprendido a usar, teníamos nombres de parámetros distintos, pero si yo tuviese código acá, por ejemplo, me va a quedar código igual a código. ¿Y cómo desambiguo esta igualdad? ¿Cómo sé cuál código es el atributo y cuál código es el parámetro? Como yo lo que quiero es que esta palabra código sea la del objeto, sea el atributo del objeto que está llevando a cabo el mensaje set, vamos a decir this.código es igual al código sin this. El código sin this, ¿cuál va a ser? El recibido por parámetro.
¿sí? Estos son los dos usos básicos que estuvieron viendo del DIS, ¿sí? Por otro lado, veníamos hablando de los constructores, en este caso el constructor con parámetros, ¿sí? Y la idea de tener en el programa varios métodos de construcción, ¿sí? Decíamos, bueno, yo podría tener esta opción, pero también podría tener esta, ¿sí? Esta no es incorrecta, pero ahora que aprendimos a usar parámetros, es mucho más cómodo utilizarlo de esta forma, ¿sí? Abreviamos 6 líneas de código en una, ¿sí? O tantos atributos como tenga el objeto que estamos creando en una línea de código, ¿sí? Pero también sería válido tener este tipo de creación. O podríamos decir, bueno, no necesito que todos los parámetros sean inicializados. Bueno, ahí podríamos definir múltiples constructores, ¿sí? Y bueno, tener diferente forma de construcción del objeto. Lo que siempre vamos a hacer es dentro de la clase definir explícitamente, porque ahora como ya tenemos este constructor, Java no va a ir a buscar implícitamente el constructor nulo, ¿sí? Entonces vamos a necesitar definir el constructor nulo explícitamente, ¿sí? Vamos a necesitar tener este constructor, este constructor nulo, ¿sí? Explícitamente porque si no, como ya tenemos este otro, Java no lo va a colocar en nuestra clase de manera implícita, ¿sí? Esa es la única razón por la que lo definimos acá. Bien, como les decía recién, podríamos tener otro constructor que únicamente utilice, por ejemplo, el código y el nombre, ¿sí? No es este el caso, pero bueno, para dar un ejemplo, y que no necesite otros parámetros, ¿sí? Me faltó la llave, ahí vamos. Y supongamos que nada más necesito que haga estas dos instrucciones. O sea, decir, bueno, hago el set del código y del nombre. No me interesa otro parámetro. ¿Sí? Podríamos tener este otro tipo de construcción. Ahora bien, si se fijan, tanto estas dos líneas están tanto en este constructor como en este. ¿Sí? Entonces, directamente acá podríamos decir, bueno, no voy a construir al objeto con uno a uno los atributos, sino que voy a llamar al otro constructor que yo ya tengo. ¿Sí? Código, nombre. Nombre, ahí vamos. ¿Sí? ¿Esto qué va a significar? Otro uso de la palabra clave dis. ¿Sí? Que lo que podemos hacer es invocar al constructor, en este caso con parámetros, ¿sí? Dentro de mi clase a otro constructor, ¿sí? Con diferente cantidad de parámetros, en este caso. ¿Sí? Ese es otro de los usos que estuvimos viendo de dis. Yo para hacer un poco del repaso de lo que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, otra cosa que nos había faltado en la clase pasada de explicación fue colocar dentro de el programa principal, ¿sí? El cierre del escáner. Por favor, incluyanlo, yo lo incluí acá abajo, pero nos había faltado esta instrucción, ¿sí? Siempre que abran un escáner dentro de su clase, ciérrenlo al final del, del método, en este caso, que lo utiliza, ¿sí? Bien. No sé si hasta acá hay alguna duda. Estos son básicamente lo que estuvimos viendo de construcción y de método DIS, ¿sí? Voy a chusmear un poquito el chat, así justamente ahí me están diciendo lo del DIS que estuvimos hablando recién. Y bueno, vamos a seguir un poquito con ya los ejercicios que estuvieron viendo con Alejandro en el video de la clase de hoy, ¿sí? Si vamos al primero de esos dos ejercicios, que era el de los libros, ¿sí? El de los ejemplares de la editorial, vamos a tener, fíjense, ciertos datos que son de un ejemplar, ¿sí? Tanto para el libro como para la revista existen, y vamos a ver que hay diferentes características o atributos que van a ser específicos del libro y específicos de la revista. En este caso, lo que vamos a estar viendo con este tipo de objetos o con esta forma de los objetos es el concepto de herencia, ¿sí? El concepto de herencia que nos decía que si hay atributos en común entre un objeto y otro, ¿sí? Y esos objetos, además de tener esos atributos en común, cumplen con que son de una misma, eh,
de una misma categoría de objetos, como en este caso podría ser tanto un libro como una revista, son ejemplares, ¿sí? Siempre que la relación del es un, como lo solemos decir, se cumpla, ¿sí? Un libro es un ejemplar, una revista es un ejemplar, ¿sí? Podemos decir que podríamos utilizar herencia para la definición de las clases de nuestro modelo, ¿sí? En este caso teníamos, yo voy a abrir el programita por acá, no lo abrí, perdón, ahí lo abro. Teníamos un programita por acá, ¿sí? Con todas las clases, donde teníamos, por un lado, el ejemplar, ¿sí? Por otro lado, si se fijan en estas tres clases acá centrales, vamos a tener el ejemplar, el libro por un lado y la revista por el otro, ¿sí? Y vamos a definir herencia, fíjense que están estos triangulitos, ¿sí? Que indican la relación de herencia entre el ejemplar, el libro y la revista, ¿sí? O sea, una revista es un ejemplar, un libro es un ejemplar. ¿Por qué? Porque comparten atributos en común. Comparten un código, comparten una cantidad de páginas, comparten un resumen, un año de edición, ¿sí? Y un responsable, ¿sí? Que está a cargo de esa edición. ¿Estamos? Entonces, van a ver definida una clase o superclase, que en este caso es el ejemplar, la que concentra todos los atributos en común entre un libro y una revista, ¿sí? Y después, en cada una de estas clases, los atributos particulares. En el caso del libro, el título, los capítulos, ¿sí? La cantidad de capítulos, si es o no una edición de bolsillo, ¿sí? Después, en el caso de la revista, van a ver que tenemos el nombre de la revista, el número de volumen, que inicialmente está en 0 en este caso, una cantidad de artículos, ¿sí? Las características particulares de cada uno de esos objetos. Ahora bien, lo que estábamos, otra de las palabras claves que estuvimos viendo durante estas clases, durante estas últimas clases, es la palabra super. Bueno, cuando hacíamos referencia a justamente desde una clase, la superclase, ¿sí? En caso de la construcción del objeto, y cuando llamábamos, por ejemplo, a un set, en este caso, de la superclase. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo, después les voy a dejar un video con la resolución de este problema, así pueden comparar lo que estuvieron haciendo en la clase de hoy con esta solución y bueno, ir viendo cómo lo pudieron resolver y si tienen alguna duda, obviamente nos preguntan, ¿sí? Mi idea no es robarles hoy todo el horario de consulta con explicación, sino más bien que puedan preguntar y puedan sacarse todas las dudas que hayan quedado. Lo mismo que hablábamos recién, ya medio lo estuvieron repasando con Ale en el video de la clase de hoy, el tema del uso de la referencia super, pero también me interesa hacer eh, mucho foco en el tema de de por qué definimos métodos abstractos y clases abstractas dentro de jerarquías de herencia y para qué sirven, ¿sí? Básicamente, la clase abstracta es aquella de la cual no vamos a tener instancias dentro de nuestro programa. Recuerden que las instancias son objetos creados de una clase en particular, ¿sí? Si yo voy a trabajar con mi programa y en mi programa, se fijan en el enunciado, vamos a estar acá, almacenando ejemplares, ¿sí? Esos ejemplares que vamos a estar creando no van a ser ejemplares genéricos o ejemplares que solamente tengan los datos que indicamos acá arriba. Vamos a estar generando libros y revistas, ¿sí? Vamos a estar trabajando sobre las clases concretas o las subclases y la clase ejemplar únicamente para lo que nos va a ser útil es para concentrar todo digamos, la estructura o los atributos y el comportamiento, ¿sí? En común entre los libros y las revistas, ¿sí? Entonces, el ejemplar nos va a permitir concentrar, como les decía recién, todos los atributos y los métodos en común para esos atributos, por ejemplo, ¿sí? La inicialización o la construcción del objeto para esos atributos en común y algún que otro método que después vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué queda, digamos, en conclusión? ¿Qué queda de la definición de una clase como abstracta? Una clase de la cual no vamos a tener instancias, pero que nos sirve para factorizar, ¿sí? El código
de nuestra solución. En este caso, si no tuviéramos la clase ejemplar, vamos a tener que tener todos estos atributos repetidos tanto en el libro como en la revista y todo el tema de los métodos asociados a esos atributos y los métodos asociados al funcionamiento de un ejemplar repetidos, ¿sí?, en el libro y en la revista, ¿sí? Entonces, que una clase sea abstracta, ¿qué nos permite? Factorizar código, ¿sí? Y no tener instancias de esa clase. No nos va a permitir hacer new, ejemplar, ¿sí? Sí nos va a permitir tener variables o referencias, pero no la creación de objetos de esta clase, ¿sí? Ahora bien, dentro de las clases abstractas, lo que hacíamos era definir también métodos abstractos, como por ejemplo en el caso de este ejercicio, teníamos la publicación, ¿sí?, de del ejemplar, ¿sí? ¿Qué significaba tener un método abstracto? Método abstracto es aquel que está definido en la superclase, en este caso, ¿sí?, pero que no tiene ninguna implementación asociada en esa clase abstracta, ¿sí? Está definido en una clase abstracta y no tiene una implementación en la misma. Pero ¿qué pasa? Al ser un método abstracto, obliga, ¿sí?, obligatoriamente, o sea, el programa no les va a compilar, en caso contrario, obliga a que tengamos una implementación en cada subclase de esta clase abstracta. Fíjense que tanto para, si vamos al enunciado, tanto para el método, para el libro, perdón, como para la revista, ¿sí?, la publicación tiene un proceso diferente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada una de esas dos clases, definir el comportamiento específico del método, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Fíjense que casi siempre cuando les indiquemos que hay un comportamiento diferente, ¿sí?, para cada uno para cada clase o cuestiones por el estilo, ¿sí?, fíjense o verifiquen bien si un método abstracto encaja en esa descripción, ¿sí? Porque puede pasar también que estemos hablando de imprimir, ¿sí?, los datos de un libro, los datos de una revista, por ejemplo, y en ese caso no vamos a estar hablando de un método abstracto, porque no tiene un comportamiento diferente. Es imprimir los datos, ¿sí?, de cada uno de los objetos. El comportamiento diferente tiene que ver con trabajar de forma distinta con el objeto, ¿sí? Van a ver que, bueno, si bien no es un método abstracto, el toString o los métodos que permiten la impresión de datos, por ejemplo, o el retornar un string con la representación del objeto, en este caso, van a tener diferente implementación, pero no van a tratarse de métodos abstractos. Justamente porque el toString en este caso es un método que se hereda, ¿sí?, de la clase base de todos los objetos en Java, que es Object, ¿sí? Y se sobrescribe su implementación. No es que vamos a estar trabajando con un método abstracto generado por nosotros, ¿sí? Esta diferenciación la hago porque casi siempre suele ser confuso el tema del uso de método abstracto contra el método toString. En este caso, no vamos a necesitar, al hacer digamos, al retornar la versión imprimible, por decirlo así, del objeto, en Java, un método abstracto, ¿sí? No vamos a necesitar un método abstracto en ese caso. Bien, después también les voy a dejar, como les decía recién, este video, ¿sí?, donde está la resolución de este ejercicio explicada, que la hicimos el semestre, el año pasado, ¿sí? Y para no aburrirlos ahora con esto. Y voy a pasar a ver un poquito el ejercicio 2, ¿sí?, que es el que les dejamos para que puedan resolver, que es el de ARBA, ¿sí? En este ejercicio van a tener diferentes vehículos, ¿sí?, con diferentes datos asociados, con alguna que otra referencia, ¿sí? Si se fijan en este caso, tienen el propietario del vehículo referenciado desde el objeto, ¿sí? Y bueno, las características particulares. Acá se vuelve a ver esta cuestión de diferenciar un automotor de una embarcación, ver cómo hacemos la implementación de esa
de esa estructura o de esa representación de cada objeto, ¿sí? Ver qué es lo que está en común, ver lo que no está en común, y bueno, trabajar con los objetos. Fíjense que acá en lo que se pide finalmente es modelar la clase vehículo, ¿sí? Con todos los atributos, constructores, métodos, ¿sí? Ver cómo hacemos para representar todos los tipos de vehículo que tenemos acá, el automotor y la embarcación, y bueno, justamente todos los métodos relacionados con el cálculo del impuesto y demás, ¿sí? En esto lo que vamos a hacer es dejarles ahora disponible para que puedan consultar y sacarse todas las dudas y bueno, trabajar con nosotros para resolverlo, ¿sí? Recuerden que tienen habilitado también el foro de consultas, tienen habilitado el chat hasta ahora, hasta las 12, ¿sí? Que van a estar los chicos ahí respondiendo dudas, los ayudantes. Y después tenemos, acá en esta segunda parte, me olvidó decirlo, perdón, la creación del programa que utiliza todo esto, ¿sí? Que utiliza las embarcaciones, los automotores, y que utiliza justamente el tema del vehículo y demás, ¿sí? Después, bueno, también otro de los temas que estuvimos viendo es una vez que ya vimos el mecanismo de herencia, ¿sí? Fue eh, el polimorfismo, ¿sí? Este concepto que ya lo veníamos utilizando un poco, porque implícitamente lo venimos usando en el envío de mensajes con el mismo nombre a diferentes objetos, cuando hacíamos el toString, por ejemplo. Si se fijan en un programa de este estilo, que hacían la creación de objetos de distinta clase y luego hacíamos una cuestión de este estilo, si recibíamos un vector de ejemplares, o bien cuando estuvimos trabajando con los jugadores y los entrenadores, si recibían un vector de empleados, ¿sí? En ese caso, si mandábamos un mensaje de toString a cada una de las posiciones, ahí lo estábamos usando ya implícitamente el polimorfismo, ¿sí? O bien, cuando trabajábamos con cualquier objeto y le enviábamos el mensaje toString, también tenemos ese polimorfismo implícito en el sentido de decir que estamos enviando el mismo mensaje a diferentes objetos y obtenemos diferentes respuestas, ¿sí? En base a la implementación que tiene cada uno de los objetos, ¿sí? Básicamente es eso. Eh, bien, bueno, después otros temas que quedaron por ahí, que los van a ver un poquito más en específico en el video, es el tema del upcasting, ¿sí? De la conversión, o de ver un objeto como si fuera de otra clase, ¿sí? O ver un libro como si es un ejemplar, ver eh, una revista como si fuera un ejemplar, ver a un jugador como un empleado, ¿sí? Acceder a los atributos particulares de cada clase, de cada referencia, en base a cómo lo vayamos creando. Bueno, eso lo van a ver un poquito más en el video que les voy a dejar ahora en el aula, ¿sí? No sé si les había quedado alguna duda con otro ejercicio o con alguna cuestión de la práctica que quieran repasar en este momento, me dicen y lo vamos viendo. No sé dónde tengo la ventana de webs. Acá, bien. Te hago una Ahí veo el chat. consulta. Sí, decime, por favor. El proyecto editorial, Sí, eh, ahí lo la abro el enunciado. actividad, Ahí estamos. el código, Sí, en el código. ¿Qué pasó? Decime. Acá. la clase ejemplar, Ay, pero te quedé. Abrí el otro. Acá. Sí, en la clase ejemplar. el Decime. constructor. Sí, Si yo lo tengo definido así, significa sí. que cuando lo implemente dentro de los parámetros tengo que hacer un new de responsable. La idea sería que no, que el responsable lo recibas creado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos cambias la implementación de la clase responsable en una implementación futura, ¿sí? Suponete, hoy no, pero la semana que viene cambias la implementación de la clase responsable y haces la creación acá adentro, tenemos que modificar acá la creación. No, ¿Sí? no, yo digo si cuando lo implemento, cuando creo el objeto en los Sí, parámetros, ahí hago sí. new. En este caso yo, a ver, te muestro lo que hice, que es lo mismo que van a ver en el videito después, pero te muestro lo mismo acá. Ah, bueno, lo haces Lo que afuera y lo hacíamos pasas. era, a ver, ya te digo, espérame, acá.
teníamos un responsable que lo habíamos creado previamente. Fíjate que el new del responsable está... Ay, ¿dónde está? No lo estoy viendo. Acá, no lo veía. Fíjate, hacíamos la creación así, porque viste que el responsable era un dato en común, tanto del libro como un objeto en común, una referencia, objeto en común, tanto del libro como de la revista, cualquiera de los dos lo podía tener. Entonces, previamente a la creación del ejemplar, hacíamos la lectura de los datos y creación de un responsable. ¿Sí? Bien, Está en este método, que este método está por acá abajo, imagino. Ya te lo busco. No, para arriba, al revés. Más arriba. Acá. Leíamos todos los datos y hacíamos la creación y retorne, ¿sí? O sea que lo devuelva al responsable ya creado. bien, No sé si quedó claro. sí, sí, ¿Sí? Lo hacíamos previo justamente porque, suponete que el responsable mañana, además del DNI, el nombre y el apellido, tiene, no sé, un dato extra, o sea, una dirección, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos que ir a modificar dentro de la creación del objeto si lo hiciéramos dentro del constructor del otro caso, ¿sí? Como queda acá afuera, cambiaríamos nada más en el programa donde lo utilizamos, ¿sí? bien. Perfecto. Y otra consulta sobre Sí, decime. el ejemplo de medicamento, Sí, ahí vuelvo. Espérate que me voy el para acá. código. Acá estamos, sí. ¿En cuál? ¿En el El programa o el medicamento? principal. Principal. Bien. Eh, A ver, ¿dónde estoy? Espérate, el main. Main. Acá. ahí. Ahí estamos. Bueno, en la entrega tuvimos que hacer algo similar. Exacto, sí. Mi idea era darles esta explicación, Y, cosa de que tuvieran un piecito ahí como para arrancar. y bueno, con esta cuestión de tratar de modularizar todo, yo quise hacer en el case 1 Ujú. algo similar a lo que está en el case 2, que es Ajá. directamente pasarle un método. Sí, Pero tenía el problema de que cuando pasaba en este caso el vector y la dimensión, hacía lo sí. que tenía que hacer, tenía que hacer adentro, pero no se me actualizaba, No se te no lograba, actualizaba. no lograba actualizarlos, ¿entiendes? Así como Ujú. hiciste un imprimir catálogo, arriba Sí. podría haber hecho un menú, algo, englobando todo Ah, eso. vos decís para agregar elementos al vector, por ejemplo. Claro, En ese caso, tenés que recordar que acá lo que tenemos, digamos, en Java es pasaje de parámetros por valor, ¿sí? sí, Entonces, la referencia que vas a tener acá del catálogo y de la dimensión lógica van a ser copias. Quizá estabas modificando, porque el catálogo, al ser por referencia, agrega los datos, pero en la dimensión lógica no se te veía reflejado el cambio. Seguramente una cosa por el estilo debe haber sido. sí. ¿Sí? Como la Sí, con dimensión la lógica es dimensión, un entero, que es primitivo, no es una referencia a un objeto integer, no se te va a modificar. ¿Se entiende? perdón, no entendí por qué motivo. No, que los tipos primitivos, como por ejemplo el int, el Sí, double con minúscula, no son objetos. ok, Entonces, cuando ok, se envían por parámetro, ok, entendí, se copia el valor directamente, entendí. ¿sí? Entonces no se te va a modificar cuando vuelvas de ese método el valor. No tiene Tendrías nada que que ver ver. no tiene nada que ver que sea definida como global o no. No tiene nada que ver en ese caso, Mm, porque el problema está en el pasaje de parámetros que es por valor. Si perfecto. querías que te cambie la dimensión lógica, tendrías que hacer que el método que vos habías creado te devuelva ese valor, ¿sí? Como retorno, por ejemplo. Bien. Por dar un ejemplo, ¿sí? No sé bien qué hacía tu método, por eso te pregunto, te comento así medio en el aire. ¿Sí? No, el método lo que hacía era, este, lo primero que tenía era, desplegaba el menú y el switch ahí adentro, Ujú. Está, porque tenía que cargar un entrenador, un jugador, entonces el switch lo claro. tenía adentro. Lo seleccionaba y tenía que pasar a Claro, otro el tema es que método. si haces la carga, después de ese objeto que vos cargas, tenés que devolverlo de alguna forma.
digamos, el Bien, entrenador y entiendo. el jugador. Y ahí debe haber estado la cuestión de la conexión entre eso y el programa. Fíjate cómo lo Bien, devolvías y, sí, y sí, en sí. base a eso ver qué sucede. Bien, ¿Sí? bien. Gracias por la pregunta. No sé si quedó alguna otra duda. A ver, voy mirando porque capaz que en el chat me escriben y yo ni bolilla. A ver, no puedo ver el chat. Acá. Bien, por ahora no. No veo más dudas. Bueno, los dejo seguir trabajando entonces. Ahora ya como les comentaba, les publico. Espera, tengo que poner video porque si no, no me ven la cara. Ahí estamos. Dejo de compartir. Ahí vamos. Les voy a compartir, como les decía recién, el video de la explicación del ejercicio ese, más que nada el de los libros y los ejemplares y las revistas, como para que lo tengan de base y puedan resolver el otro, ¿sí? Y consultar.